Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tengo como invitado a Reinaldo Quijada, quien es ingeniero electrónico, magíster en literatura latinoamericana contemporánea, magíster en teoría política y económica. Fue militante del Partido Socialista Unido de Venezuela hasta el año 2012. Actualmente es coordinador nacional del partido UPP 89 y candidato presidencial para las venideras elecciones del 20 de mayo. La etiqueta que estamos utilizando es candidato en Desenlaces a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Candidato, bienvenido. Gracias, Rodolfo. Gracias por estar aquí. Usted se dedicaba tenía su propia oficina, o tiene su propia oficina que presta asesorías en materia de comercio exterior. Yo quisiera que usted le explicara a la audiencia por qué propone su nombre para ser presidente de la República. Sí, Rodolfo, yo siempre he sentido que la política entró en mi vida a muy corta edad. ¿Por qué? Porque mi padre, Manuel Quijada, que fue constituyentista en el 99, estuvo vinculado al proceso revolucionario del comandante Chávez, fue también uno de los líderes civiles del golpe de Estado, conocido como el Porteñazo, en el 62 contra el gobierno de Rómulo Betancourt. En ese entonces yo tenía 2 años. Mi papá estuvo 3 años preso en diversas cárceles en el país y después le cambiaron cárcel por el exilio. Y estuvimos en Europa varios años sin poder regresar al país. Estamos hablando de los primeros 10 o 11 años de vida. La política estuvo como muy presente. La casa familiar era un centro de reuniones políticas, incluso en el exilio. Yo era un niño muy callado, extremadamente callado, pero me gustaba muchísimo escuchar. Y yo me sentaba a escuchar, yo no hablaba ni opinaba, sino simplemente escuchaba. Yo creo que eso indudablemente ha tenido que tener una influencia muy grande en mi vida. Claro. Y me marcó hacia una sensibilidad hacia la política vinculada al pueblo, vinculada al servicio, hacia la gente, hacia la comunidad. Hablar en primera persona es complejo, es complicado, pero ¿qué ve Reinaldo Quijada en sí mismo para poder optar al cargo de presidente de la República? ¿Cuáles son los atributos que usted mismo considera que tiene? Sí, mira, Porque no es lo mismo optar a cualquier cargo que optar al cargo de presidente de la República. Así es. Mira, si existe algo que pudiera llamarse político nato, yo no sé si eso existe, pero yo creo que yo soy un político nato. Permanentemente estoy, yo diría que casi que las 24 horas, como decían los surrealistas, que ponían un letrero cuando dormían, estamos trabajando o estamos reflexionando. Yo creo que yo reflexiono en política permanentemente. Creo mucho en la educación integral, por eso, por cierto, eso está en el programa de gobierno. La educación integral es amplia, es decir, se ha perdido en los tiempos modernos que la educación es la educación del especialista. Yo creo en la educación del hombre del Renacimiento, que conocía un poco de todo y tiene que estudiar todo y reflexionar sobre todo. Y esa ha sido, digamos, mi vida. Si tú me preguntas, ¿tú eres un especialista en qué? Yo te diría en nada, pero conozco de muchas cosas porque de hecho mi misma formación, que estudié literatura, que es mi pasión, más allá, digamos, de haberlo estudiado, que por cierto pusieron magíster, yo no soy magíster en literatura, yo estudié literatura, no pude terminar la literatura, por cierto, cuando buscaba empleo como ingeniero, tuve que quitar, eso es una cuestión curiosa, que estaba haciendo un posgrado en literatura, porque eso parecía una mácula para aspirar a un cargo como ingeniero electrónico, que es en lo que me gradué. Entonces, bueno, he estudiado economía, y entonces siempre ha habido un interés por instruirme, por reflexionar, y eso es algo permanente. Es decir, yo no dejo de pensar sobre el país, yo no dejo de pensar sobre la situación económica, yo no dejo de leer, soy un gran lector, es mi pasión. Yo siempre digo que más que la política, yo colocaría en primer lugar la literatura. Este es mi gran escribo, además, soy dramaturgo, tengo varias obras, tengo un premio de Monte Ávila de Editores en el 2014, una de las obras mías, que además recibió como premio la publicación de la obra. Entonces, bueno, hay esa inquietud. Como ves,
he estado metido en muchas áreas totalmente disímiles que a veces a la gente le llama la atención, le dice, caramba, un ingeniero electrónico que tiene pasión por la literatura. Sí, yo tengo mucha más pasión por la literatura que por la ingeniería. La economía me fue llevando por la necesidad. El mundo hoy se rige lamentablemente por la economía, es la ciencia más fuerte que es dominante. Digo lamentablemente porque a veces el economista cuando ve el problema económico solamente de la perspectiva económica, en mi opinión es un error, es mucho más amplio. Entonces bueno, ese interés y la política que te repito, llevo en la sangre, me llevó desde los inicios del proceso encabezado por el presidente Chávez a apoyarlo. Yo fui del Frente Patriótico. Frente Patriótico fue el que plantea por primera vez la idea de la Asamblea Nacional Constituyente y apoya desde el 4 de febrero del 92 al comandante Chávez. Entonces, bueno, he tenido un vínculo muy estrecho. Para que tú veas, no había militado, salvo en el PSUV, en ningún partido político. En la Universidad Simón Bolívar, donde estudié, yo tenía cercanía con el movimiento Fórmate y Lucha, que era el movimiento de izquierda ligado al MAS, pero nunca milité. Y nunca milité en ninguna organización de izquierda. Fue con el comandante Chávez que me sentí identificado con el proceso revolucionario. Su plan de gobierno se llama La Vía para Salir de la Crisis. Hablemos de la primera reconstrucción que usted ha llamado, la reconstrucción política. Explíquele un poco a la audiencia que nos ve en Desenlace en qué consiste esta reconstrucción. Sí, efectivamente son tres: la reconstrucción política, la económica y la institucional. La política la puedo sintetizar de la siguiente manera. Nosotros decimos que hay que reencontrarse con una visión de la política desde la dimensión ética de la política. La política, la dimensión ética de la política pareciera ajena a la política no solo en Venezuela, sino en el mundo. Nosotros decimos que el gobierno del presidente Maduro pudiéramos identificarlo como una visión de la política del poder por el poder en sí mismo. Y las dos chocan, y por eso tenemos diferencias, digamos, muy grandes. Yo en su momento, en el año 2000, que comencé a hacer crítica dentro del proceso revolucionario, decía que Luis Michelena representaba una visión de la política desde el poder por el poder en sí mismo, y Chávez representaba una visión de la política desde la dimensión ética de la política. Esa dimensión del poder por el ser en sí mismo hace que el objetivo fundamental es perpetuarse en el poder, permanecer en el poder, y en esa misma medida tú te vas desviando de los objetivos que debería tener un gobernante. Ahora, dentro de esa reconstrucción política, yo me imagino que hay influencia del presidente Chávez. Me imagino que hay influencia de las políticas públicas durante los años en que usted lo acompañó. Por supuesto que sí. De hecho, una de las cosas que uno valora muchísimo de esos años es que Chávez cambia el sentido de la política. ¿Qué llamo yo, para ponerlo en términos más claros, dimensión ética de la política? Es cuando tú estás permanentemente en contacto con el pueblo, cuando tú estás rompiendo los paradigmas. Chávez los rompía cuando, por ejemplo, en la ONU va y dice, rompe con el protocolo y con esos discursos acartonados, y dice, aquí huele a azufre. Cuando en Mar del Plata, Argentina, en el 2005, después que en el 2001, en Quebec, Canadá, en la Cumbre de las Américas, había sido la única voz presente que denunció el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio impulsado por los Estados Unidos. Recordemos que en ese entonces Venezuela estaba aislada. El otro país que estaba en contra del ALCA era Cuba, que no era invitada a la Cumbre de las Américas. Y la única voz presente que denuncia el ALCA es la voz del comandante Chávez, y es la primera vez también que habla de democracia participativa y protagónica. El mundo se burló. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de democracia participativa y protagónica? Y hoy está establecido que existe algo que va más allá de la democracia representativa liberal, una democracia participativa y protagónica. Y en el 2015 fue cuando en Mar del Plata, Argentina, acuñó aquella frase que se hizo famosa: aquí estamos enterrando el ALCA al carajo. Aquí en Mar del Plata queda enterrado el ALCA. Entonces, esos elementos constituyen lo que nosotros llamamos esa dimensión ética de la política, estar cercana a lo que dicen los grandes discursos de Chávez, pero que no se cumplen. Uno de los elementos que plantea siempre Chávez es la participación, estar al lado del pueblo. Lo plantea, por ejemplo, en las líneas estratégicas de acción política, cuando le dice al PSUV, hay que pasar de la lógica maquinaria electoral
a la lógica, la política como movimiento que se expresa donde están la gente, las bases, las comunidades. Lo dice en Golpe de Timón también, le dice a la gente, incluso recordemos que ahí él hasta dice, mira, voy a tener que eliminar el Ministerio de las Comunas, porque aquí pareciera que lo único que tiene que ver con las comunas es el ministerio. No, todos tenemos que ver, todos tenemos que estar ahí donde está el pueblo, y eso se fue perdiendo. Todo eso engloba lo que es la dimensión ética de la política, pero yo creo que hemos ido perdiendo el camino en ese sentido. Debo hacer una pausa y al regreso quiero que abordemos el tema de la reconstrucción institucional y la reconstrucción económica, que son las otras vertientes de su plan de gobierno. Y dejo una pregunta en el aire. Dentro de la teoría política, ¿dónde se ubica Reinaldo Quijada? Quiero que me lo responda al regreso del corte. Interactúe con nuestra etiqueta Candidato en Desenlaces a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. En su programa Desenlaces, acompañado de Reinaldo Quijada. La etiqueta que estamos utilizando es Candidato en Desenlaces, a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Había quedado una pregunta en el aire. De acuerdo a la teoría política, ¿dónde se ubica Reinaldo Quijada? Mira, yo definitivamente soy una persona que me ubicaría en la izquierda, pero también pienso mucho, como decía el filósofo español Ortega y Gasset, cuando él decía que esa división entre izquierda y derecha era una expresión, él lo llamaba de hipertrofia moral. Yo a veces lo llamo también de hipertrofia intelectual. Es decir, el capitalismo, en mi opinión, tiene un inmenso defecto que es el individualismo. Olvidarse de la mayoría de las personas. Es decir, el individualismo entendido como capitalismo. El socialismo tiene un gran defecto también, que es el dogmatismo. Querer ver la vida como blanco y negro. Como que todo lo que viene del lado de la esfera, digamos, de la derecha es malo, y solamente lo que tiene que ver con la teoría de izquierda es lo bueno. Yo tengo unas influencias muy fuertes en mi formación política en la parte literaria. Para mí es tan importante pensadores de izquierda, teóricos como Marx, por ejemplo, pero como también puede ser Cervantes, como puede ser Thomas Mann, como puede ser Nietzsche, como puede ser, combinan, digamos, ambas cosas. La vida es plural, el pensamiento es plural. Una de las cosas más maravillosas del ser humano es lo que también decía otro filósofo, que el ser humano es infinitas posibilidades de ser. Qué fastidioso sería la vida si todos los seres humanos fuésemos iguales. Entonces, las diferencias, esa confrontación, y eso hay que saber vivir con eso. Tiene posiciones válidas en ambos sectores. Hay sectores de la derecha que son honestos y creen realmente y tienen un pensamiento. Yo me ubico más hacia la izquierda, pero hay vicios en ambos bandos. Yo creo que la política debe buscar la confluencia de sectores, aceptar las cosas. Por ejemplo, yo a veces digo, yo cuestiono mucho los Estados Unidos, yo he vivido en los Estados Unidos, la soledad del norteamericano, el vacío interior, es patético en los Estados Unidos, pero uno tiene que reconocerle que la agricultura de los Estados Unidos no solo se autoabastece, sino alimenta la mitad del planeta. Uno tiene que reconocer, por ejemplo, en los Estados Unidos que las bibliotecas son las mejores bibliotecas del mundo, como decía el escritor argentino Jorge Luis Borges, de libros que quizás nunca nadie leerá, es verdad, pero están allí. Entonces, la vida no es blanco y negro, la vida tiene matices y es bueno que tenga matices. La segunda vertiente de su plan de gobierno es la reconstrucción institucional. Explíquenos un poco en qué consiste eso. Sí, Rodolfo, la división clásica de los poderes son tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esa es la división clásica de poderes. En el proceso que encabeza el comandante Chávez, con la Constitución del 99 se agregan otros dos poderes: el poder electoral y el poder moral o poder ciudadano, que está conformado por Fiscalía General, Contraloría General y Defensoría del Pueblo.
¿Qué se buscó con la división clásica o ampliándola a dos otros poderes? La desconcentración del poder. La idea que el poder en la democracia moderna no podía estar concentrado en un solo factor. En este caso, en el proceso nuestro, todo está concentrado en el Ejecutivo. El Poder Judicial, Perdón que lo interrumpa allí. La Constitución actual de la cual su papá participó en la redacción contempla 5 poderes autónomos independientes. Una cosa pudiera ser las perversiones de un sistema que lleve a lo que usted está señalando, si fuera el caso. Y la otra cosa es lo que realmente está expresado en nuestra Carta Magna. Claro, es que lo que está expresado en nuestra Carta Magna es extraordinario. Es lo que estoy diciendo. El problema es que no se cumple. En nuestra Carta Magna también está establecido que debe haber un banco central que es autónomo, independiente, que es el que rige la política monetaria, que nosotros incluso hemos llegado a plantear de tener un 6º poder, el poder monetario, porque el poder de emisión de una moneda es un poder inmenso que no le pertenece al Ejecutivo, no le pertenece a la banca comercial, le pertenece a la sociedad en su conjunto. Pero no, Rodolfo, el tema es que todo se ha venido concentrando en el poder ejecutivo. Claro. Incluso el poder legislativo, el gobierno promociona la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces hay una dualidad incluso allí, porque la Asamblea Nacional Constituyente efectivamente es un suprapoder. ¿Pero usted reconoce la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, no es un problema reconocerlo o no, yo cuestioné la convocatoria. Yo dije que si tuvo sentido en el 99, porque estaba creando un nuevo modelo de desarrollo, estaba refundando el Estado, no tiene ningún sentido cuando se hizo, hace 2 años ya, ¿no? Hace 2 años, no tenía sentido. Y yo nunca, o nosotros, UPP 89, no utilizó el argumento que era o no era constitucional. Unos decían que sí era, otros que no, y había esa diatriba. Nosotros decíamos, más allá de que sea o no constitucional, no hay razones de carácter ético, de carácter histórico, que justifiquen la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución del 99 es muy interesante, contiene muchos valores y no se cumple. Por ejemplo, perdóname, sí, Rodolfo, se decía que en una nueva Constitución van a establecerse las bases para la superación del modelo rentista, pero es que en la Constitución del 99 hay 13 artículos del régimen socioeconómico que ninguno se cumple. Entonces claro, cumplamos primero eso y después veamos si es necesaria otra cosa. Pero usted plantea la reconstrucción institucional. Hablando de reconstrucción institucional, pareciera que usted pretende modificar o cambiar algo de la institucionalidad orgánica, por lo menos. ¿Cuáles son los aspectos? Es que es reconstrucción en cuanto y tanto, porque no es una recuperación. Yo hablara de recuperación si las cosas están, digamos, más o menos, no, pero que aquí no es más o menos. Aquí definitivamente el Poder Ejecutivo ha concentrado todo el poder en ese mismo poder. En términos coloquiales, uno puede decir que el sistema democrático, tú no puedes poner todos los huevos en la misma canasta, deben estar en diferentes canastas, y eso no está sucediendo en la actualidad. Ahora, y ese es un problema fundamental dentro del sistema democrático y dentro de la expresión de la libertad, que es expresión del sistema democrático. Ahora, dentro de esa propuesta de reconstrucción institucional, ¿no es prudente la Asamblea Nacional Constituyente? ¿No podría garantizar la Asamblea Nacional Constituyente eso que usted propone? Modificar algunos aspectos de la Constitución del 99, ajustarlos a la realidad, mejorar lo que ya se ha hecho. Pero mira, es que cuando se plantea mejorar, por supuesto, toda obra de creación humana es mejorable. Indudablemente, la Constitución del 99 habría que ponerse a estudiarla con detenimiento a ver qué aspectos se pueden, digamos, mejorar. Pero lo que nosotros decimos, Rodolfo, es una Constitución muy sólida, quizás por el momento que se hizo, un momento realmente impactante. Terminaba la Cuarta República, se iniciaba un nuevo proceso, había mucho entusiasmo, mucha espontaneidad, una efervescencia muy grande. Ahorita no, eso se ha perdido. Es un país confrontado consigo mismo, que por cierto, en la oposición siempre decía que Chávez dividió el país. No, Chávez no dividió el país.
la Cuarta República, habían un sector de la población mínimo, que eran los privilegiados, y el resto de la población no teníamos ni voz ni voto, éramos ciudadanos de segunda, de tercera o de quinta categoría, no dividió nada. De algo falso, como era la Cuarta República, surgió algo que es verdadero en el comienzo de la Quinta República. El tema es que se fue desvirtuando con el tiempo. Ese es nuestro cuestionamiento. Nosotros no le quitamos valor a lo que se hizo. La Constitución del 99 o hacer una nueva Constitución era fundamental. De hecho, te lo repito, el Frente Patriótico fue el primero en el 89 que comienza a plantear la necesidad de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Esa bandera la agarra Chávez en el 92, después del 4 de febrero, pero ya venía planteándose, y yo formaba parte, yo era el miembro más joven del Frente Patriótico y ya estaba ahí con esa idea. La tercera vertiente es la reconstrucción económica. Háblenos un poco de eso, por favor. Mira, la reconstrucción económica pasa por algo que pareciera obvio, que es la reconstrucción del aparato productivo. Aunque parece obvio, pero no se hace. Entonces, no hay ningún país del mundo que pueda lograr traer bienestar a su población si no produce nada o produce muy poco, que es la actual situación del país. Nosotros tenemos un sector industrial diezmado y un sector agrícola diezmado. A veces me han dicho, bueno, pero nunca tuvimos en ninguna época, ni en la cuarta, ni en los inicios de la quinta, un sector productivo realmente pujante. Es verdad, nunca lo hemos tenido, pero lo poco que teníamos se fue perdiendo aún más, se fue deprimiendo. Hay elementos evidentes, por ejemplo, en agricultura, Venezuela producía el 100% de sus necesidades de maíz blanco, hoy produce el 30%. El arroz era un rubro que a veces, ocasionalmente, no en grandes cantidades, pero se exportaba. Ahora producimos el 40% de lo que consumimos. La caña de azúcar, cualquiera de los rubros agrícolas, lo mismo pasa en el sector industrial. Entonces, ese es un elemento emblemático, fundamental. Tú tienes que ir a recuperar el aparato productivo. Eso pasa, ¿Cómo se hace eso? pero permíteme completar primero antes. Eso pasa por varios elementos. Recuperar PDVSA. PDVSA hoy está produciendo 1.500.000 barriles día. Hasta hace no mucho producía 2.8 millones de barriles día. Se ha ido perdiendo capacidad de producción. Hay problemas con la extracción y con otra fase del proceso productivo. Entonces necesita, ¿por qué lo necesita? Porque el 94% de los ingresos de Venezuela vienen en divisa, viene por la vía del petróleo, pues esa es nuestra principal fuente de ingresos. Entonces, bueno, tenemos que recuperarlo. ¿Cómo recuperas tu ingreso? Con un refinanciamiento o una moratoria de la deuda, o incluso un estudio de la deuda para ver si toda ella o qué parte fue realmente contraída de manera legal, porque pensamos que parte de esa no fue contraída de manera legal. Entonces, bien sea refinanciamiento o moratoria, el acento debe ponerse sobre utilizar esos recursos, esa divisa que son escasas, en alimentos y medicina como manera prioritaria, pero no para importarlos como productos terminados como se está haciendo ahorita, fundamentalmente para recuperar, para que sea el aparato productivo nuestro quien lo genere. Entonces eso implica importación de insumos, importación de materias primas y de bienes de capital como algo prioritario. Lo que no se produce, por ejemplo, harina de trigo, el trigo no se produce en un país tropical, entonces bueno, el trigo lo tienes que importar, eso sí lo vas a utilizar. Y el otro elemento centralísimo, tienes que detener, pero de manera drástica, la emisión de dinero inorgánico. Nosotros es el cuestionamiento mayor que le hemos hecho al gobierno del presidente Maduro, hemos calificado de una emisión totalmente irresponsable. Eso es lo que ha traído la inmensa inflación que hoy padece el país. El hecho de que su economía no produce nada por un lado y por otro lado le estás inyectando una masa monetaria descomunal, que es una fórmula pero perfecta. Tú quieres crear inflación, haz esas dos cosas. Y las dos cosas se están haciendo aquí en Venezuela. Usted plantea dentro de esta reconstrucción económica el tema del financiamiento externo. ¿Usted acudiría al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional de ser el caso? Mira, lo primero que uno haría es poner en claro las cuentas nacionales. ¿Qué llamo yo esto? El Banco Central de Venezuela no genera indicadores económicos
macroeconómico de hace 3 años. Nosotros no sabemos realmente cuál es la situación de la industria petrolera. Por lo OPEP sabemos que la reducción a la cual hice referencia hace un rato. Tú agarras, y eso es insólito, inaudito, tú agarras la memoria y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierra y no hay una cifra de producción ni de productividad. Que hay monto financiado. Entonces, primero tenemos que saber dónde estamos parados. Tenemos ciertas indicaciones, pero no porque el gobierno publica cifras, no publica. Pareciera que no publica cifras, la realidad va a cambiar. Pero la realidad está ahí y es latente. ¿Reinaldo Quijada tendría algún reparo en acudir a estas instituciones? No, pero déjame decirte otro y ya te voy a responder. Voy a eso. Después, otro elemento central es la inversión extranjera. Es otra forma de tener ingresos y desarrollo al país. La inversión extranjera pasa por varios aspectos. Uno, levantar el control cambiario. Quizás no se puede hacer desde un primer momento, pero tiene que estar en perspectiva levantar el control cambiario. Eso te implica desentrabar la economía, quitar la ley de ilícitos cambiarios, la ley de precios justos, etcétera, etcétera. Y voy a lo que tú preguntas. Sabiendo ya dónde estamos parados, sabiendo qué requerimos realmente, entonces es muy probable, es lo más probable que se requiera ir a los organismos financieros internacionales. Lo del Fondo Monetario Internacional, lo del Banco Mundial, es una especie de mito. Me explico, no es que ellos no buscan imponer sus políticas. Cuando tú ves todo el abanico de planteamientos económicos del Fondo Monetario Internacional, el más importante, que es la política de estímulo a la producción, es decir, atender la economía desde el lado de la oferta, está allí. Es la última que toman en cuenta. Comienzan a decir hay que reducir costos en salud, en educación. Entonces hay que saber negociar con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional normalmente tiene las tasas de interés más bajas. El problema es que busca imponerle sus criterios y muchas veces no se sabe negociar con el Fondo Monetario Internacional. Pero ahí está. Estúdiense, yo he estudiado eso, lo que plantea el Fondo Monetario, la política de oferta, que es la que más conviene a un país, de estímulo a la producción, está allí. Entonces uno puede negociar y decirle, mira, eso va a ser prioritario, no reducir el gasto en salud, en educación, en alimentación, no lo voy a hacer. Entonces hay que saber cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional. No estoy diciendo que es la única opción. Como cuando tú vas a un banco cualquiera, tú estudias las diversas opciones. Claro. De repente un país como Rusia, China, pudiera ofrecer financiamientos mejores. Pueden haber ayudas por otro lado. Todo tiene un costo, porque el financiamiento de Rusia y China no es gratuito. Todo tiene un costo que hay que verlo. Pero hay que verlo de manera desprejuiciada. No esta cuestión de que el Fondo Monetario Internacional como un terror. No, hay que saber negociar. Ahora, para irnos al corte, el candidato opositor Henry Falcón ha propuesto dentro de sus políticas económicas el tema de la dolarización de nuestra economía. ¿Usted está de acuerdo con ese tema? No, es un disparate total. Y es interesante, yo le he dicho incluso de manera didáctica a la gente nuestra del UPP 89 que revisen todos los planteamientos que ha hecho alguien que está muy preparado en la materia como el expresidente Rafael Correa. ¿Por qué? Porque Rafael Correa, uno, es economista, dos, se consiguió una dolarización, no la creó él. Y él mismo dice, porque la gente a veces ha planteado, bueno, ¿y por qué si estuvo 8 años en el poder no revirtió la dolarización? Es muy difícil. Estoy totalmente de acuerdo con el expresidente Rafael Correa. Es muy difícil revertir cuando tú te metes y te atas a otra moneda, echar marcha atrás. Entonces el costo es mucho mayor y el perjuicio es mucho mayor. Entonces él se encontró con una realidad y bueno, tuvo que arrear con esa realidad. Pero él ha planteado, y ya voy a decir por qué, él ha planteado que la dolarización en Ecuador es uno de los grandes errores económicos, técnicos y políticos de la historia del Ecuador. Y ha ido más allá. Como economista que es, él ha dicho, yo le pierdo respeto académico a cualquier economista que defienda una dolarización. ¿Y por qué lo señala? Por razones que son, si se quiere, bastante elementales. Para que atarse a otra moneda tenga sentido, los ciclos económicos de los dos países involucrados tienen que coincidir. Venezuela es un país que depende de los precios del petróleo altos. Estados Unidos
le conviene más que los precios del petróleo estén bajos. Entonces los ciclos son diametralmente opuestos. Entonces nosotros vamos a estar a una moneda y a una política monetaria de un país que está trabajando en función que los precios del petróleo bajen. Y ya nosotros perdemos la soberanía monetaria, la posibilidad de tener la política monetaria como instrumento de la economía, la política cambiaria, que son fundamentales. Después, pones a competir el aparato productivo venezolano con la economía más fuerte del planeta, que es la economía de los Estados Unidos. Adicionalmente, tiene un costo muy grande también, porque depende ahora de un billete que no lo puede hacer en la Casa de la Moneda. Entonces, el argumento del equipo de Henry Falcón es que te para en seco la inflación. Ciertamente te la para en seco porque te atas a la inflación de los Estados Unidos, pero la fuente del problema, la causa del problema, ¿cuál es? El aparato productivo. Y dolarizar me está ayudando a desarrollar el aparato productivo per se. No, no lo está ayudando. Sigues teniendo el mismo problema. Entonces, tienes que dinamizarme el aparato productivo. No hay, eso te lo puede decir un estudiante de primer año de economía. No hay, repito, país en el mundo que pueda traer bienestar para el país, para su país, si no produce nada o produce muy poco. Te voy a hacer una pausa. Y al regreso quiero que hablemos de la opinión que tiene Reinaldo Quijada acerca del árbitro electoral, el Consejo Nacional Electoral. Si usted quiere interactuar con Reinaldo Quijada, hágalo a través de la etiqueta Candidato en Desenlaces, a través de las redes sociales de Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Seguimos con más Desenlaces, acompañado del ingeniero Reinaldo Quijada, candidato a la presidencia de la República en las venideras elecciones del 20 de mayo. Candidato, ¿qué opinión tiene usted de nuestro sistema electoral y, apartando el sistema electoral, de nuestro Consejo Nacional Electoral? Mira, el sistema electoral venezolano, coincido con lo que ha dicho en diversas oportunidades la presidenta Tizay Lucena, es un sistema de los más modernos del mundo. Advierto lo siguiente, que es lo que la gente a veces no percibe. Todos los componentes tienen que funcionar. Por ejemplo, las auditorías que se hacen pre-evento electoral, durante y post-evento electoral son muy importantes y se suelen realizar. La gente, el rol de los testigos es importante. Muchas veces los testigos no cumplen con su función. Entonces, pero para que todo el sistema funcione, todas las partes deben funcionar. Y está bien diseñado, está bien estructurado. Nosotros, para el tema de las garantías electorales, hemos planteado, por ejemplo, que hay ciertas cosas que no suelen cumplirse, que no tienen que ver ni con responsabilidad en el fondo directa del sistema como tal, ni siquiera el CNE, aunque el CNE puede intervenir. Por ejemplo, el Plan República muchas veces se extralimita en sus funciones. El Plan República tiene una sola función, salvaguardar el orden y la seguridad en el centro de votación. No es parte del árbitro electoral. Los miembros de mesa también se extralimitan en sus funciones. Las juntas electorales municipales también, porque a veces están formadas, tienen que estar formadas por activistas de algún bando, obviamente, porque nadie es apolítico. Y entonces a veces, como dicen, el corazoncito de la persona es lo que termina privando. Igual con los coordinadores de centro de votación. Pero en sí, nosotros decimos que el problema no es ni el sistema electoral, el voto es secreto. Eso es un mito, por ejemplo, de que con el carnet de la patria, con los códigos, el código de barra, se puede saber por quién votó. El voto asistido es otro problema, pero la ley está bien clara y bien establecida. Dice en su artículo 128 que un acompañante puede asistir solamente a una persona. Un acompañante solamente a una persona. Aquí el mismo acompañante quiere acompañar a 10, 15, 20 personas, la misma para ver por quién votó. Ahí está el rol del testigo, que tiene que tener carácter, personalidad para imponerse y decir, mira, no, es uno por cada
persona con discapacidad. Pero está bien estructurado, está bien montado. Nosotros sí hemos denunciado de manera muy contundente el ventajismo del gobierno. ¿Qué llamamos nosotros ventajismo del gobierno? Que ha hecho uso de la coacción, del chantaje, de la extorsión, de la manipulación, del amedrentamiento, de la persecución y ahora algo más perverso aún que todo eso, que ya es bien perverso, que es el hecho de generar una relación de dependencia del pueblo hacia el gobierno por vía del carnet de la patria, por vía de las cajas CLAP, por vía de los bonos. Entonces, estar ahí, ha habido una amenaza clarísima en los procesos electorales del 2017, donde se le decía a la gente que si no se votaba por el candidato del gobierno, los programas sociales no iban a llegar o iban a llegar disminuidos. Entonces, y en un momento que la gente está con el agua al cuello, donde hay una situación de precariedad económica extrema, de sobrevivencia al límite, entonces por supuesto ese tipo de cosas. Entonces el mismo gobierno que habla del CNE pero no hace nada para que realmente se le tenga confianza al CNE, pues la gente termina mezclando las dos cosas, el uso de los fondos públicos, el uso de la infraestructura pública, por ejemplo los vehículos, en fin, hay muchas cosas que sí demuestran un ventajismo muy grande, totalmente irregular por parte del gobierno nacional y del PSUV. Se firmó un acuerdo entre todos los candidatos. ¿Usted suscribió ese acuerdo? Yo suscribí el acuerdo, y eso le sorprendió a mucha gente, yo no fui al acto, yo lo firmé por secretaría. Yo dije de manera contundente y lo repito, no estoy dispuesto a estrecharle la mano al presidente Maduro y no quería hacer un desplante allí, porque no se le iba a estrechar, sino cuando él respete al pueblo venezolano. En nuestra opinión, el gobierno del presidente Maduro y el PSUV y respetan permanentemente al pueblo venezolano. Para yo no causar ningún desplante, para mí no me gustan los shows, entonces simplemente le llamé a la presidenta Tibisay Lucena y le dije, Tibisay, lo lamento, no estoy en ese acto, pero cómo no, yo lo voy a firmar posteriormente por secretaría. Uno de los aspectos de ese acuerdo es el retorno de los centros electorales donde se le impidió el voto a la gente, donde hubo actos de violencia en las elecciones previas a la Asamblea Nacional Constituyente o en la elección a la Asamblea Nacional Constituyente en sí misma. ¿Usted está de acuerdo con que esos centros se vuelvan a abrir? Sí, no, estoy de acuerdo y en su momento era una necesidad, pues si había gente de la oposición que estaba haciendo guarimba, obviamente el CNE tiene que actuar. Es más, si mañana comenzaran las guarimbas, el CNE, aunque esté en el acuerdo, va a tener, entonces van a decir, está violando el acuerdo. No lo está violando. Si hay una situación de orden público, tienes que permitir a la gente que vote en algún lugar. Entonces eso me pareció, digamos, natural. Yo nunca cuestioné al CNE por eso. Ahora, usted está participando en un proceso electoral. Alguien va a ganar y alguien va a perder. ¿Usted está dispuesto a reconocer los resultados, sea cual fueren? Mira, sí. De hecho, nosotros, es parte de los acuerdos porque, repito, yo considero que los votos que hay son los votos que son. Repito, que alguien diga, bueno, pero se van a lograr con ventajismo, con presiones, con manipulación, extorsión, todo lo que ya dije. Es cierto, pero nosotros estamos aceptando y luchando contra alguien que es el gobierno que definitivamente tiene el sartén por el mango, pero esa es la realidad de la política. La política uno no puede siempre decir, bueno, no, yo quiero el escenario perfecto. Por supuesto que uno lo quisiera, pero no es realista. Entonces uno enfrenta con la situación y sabiendo que está actuando en desigualdad de condiciones. Yo estuve en un programa con la profesora Antonia Muñoz, la gobernadora de Portuguesa, que se llama Reflexiones en Guanare en estos días. Ella me entrevistó y ella decía en su programa que era una lucha de David contra Goliat, siendo nosotros David, por supuesto, y el gobierno Goliat. Definitivamente es una lucha desigual, pero es la lucha, es el camino que nosotros creemos que tenemos. Nosotros reconoceríamos el resultado. Eso no quiere decir que no vamos a dejar de denunciar al gobierno del presidente Maduro y al PSUV, porque nosotros, y lo reitero, hemos señalado de manera contundente que para nosotros el gobierno actual es un sinsentido político, ideológico e histórico. Yo voy a hacer una nueva pausa y al regreso quiero que toquemos un tema que usted tocó, pero yo quisiera profundizarlo al regreso, que es el tema del carnet de la patria y el tema del CLAP. Usted habló de una relación de dependencia,
Yo quisiera que Reinaldo Quijada le dijera a la audiencia de resultar electo, candidato, en este momento candidato, de resultar electo presidente de la República, si el CLAP continuaría y qué haría con el carnet de la patria. Candidato en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Última parte de su programa Desenlaces, acompañado del candidato Reinaldo Quijada. Candidato, le había hecho una pregunta que quedó en el aire en el corte anterior. El tema de, a lo que a su modo de ver, es una relación de dependencia que se ha creado entre el gobierno y el pueblo a través del carnet de la patria y a través de los CLAP. Yo quisiera que usted le explicara a la audiencia qué haría de ser presidente con estas dos políticas, la del CLAP y la del carnet de la patria. Mira, ya yo he escrito sobre eso, hay una nota de prensa que se puede consultar en internet. Nosotros hemos dicho que dejaríamos sin efecto el carnet de la patria. Para nosotros un instrumento de control social inaceptable, más aún en un gobierno que se llame revolucionario. Totalmente inaceptable. En cuanto a las cajas CLAP, la necesidad de ayudar a la gente, la situación de postración es tan grave, es tan delicada, que es necesario ayudar a la gente, pero siendo eficiente y efectivo, como lo dice, por cierto, el comandante Chávez en el golpe timón. Pide ser eficiente y ser efectivo. ¿Qué llamo yo ser eficiente y efectivo? Lo voy a poner como un ejemplo. Ferias socialistas. Yo he estado en ferias socialistas, no solo en el momento que se realiza, desde la noche anterior, compartiendo con la comunidad mientras se hace toda la instalación de todo lo que se monta, todo ese tinglado. Entonces, por ejemplo, una que estuvo en el sector La Esperanza, en la parroquia Catialamar, había una tarima inmensa donde estuvieron los conjuntos musicales, equipos de sonido, plantas eléctricas, plantas de aire acondicionado, porque había una carpa con lonas, con paredes de lona para el gobernador García Carneiro, otra para la gente de PDVSA Gas, que era el ente rector de la actividad junto con la gobernación y la alcaldía del estado Vargas. Habían 19 toldos, 35 mesas, aproximadamente 150 sillas. Se hace un gasto inmenso, ¿para qué? ¿Qué quedó en la comunidad? Unos morrales que le entregaron a los muchachos y unas canastillas para embarazadas. Mercal fue un camión 350, la gente se molestó porque eso no cubría ni las 10% de la familia y tuvo que irse. Mi casa bien equipada no llegó y la gente esperaba que iban a entregar o vender bombonas y lo único que hubo fue un cambio de las bombonas vacías por bombonas llenas. Es decir, nada de las expectativas se cumplieron. ¿Cuánto se gastó en dinero? Ahí hablo de ineficiencia. ¿Cuánto se gasta en dinero mostrando que se está haciendo y no haciendo? ¿Por qué todo ese dinero de manera callada, no haciendo un show, se trabaja con las comunas, con los consejos comunales, con los liderazgos comunitarios que existen en todos nuestros barrios para solucionar los problemas de las comunidades? En La Esperanza hay niños que duermen en cartones. Eso se resolvió. Entonces, ¿cómo es posible que vaya los entes del Estado y no resuelvan los problemas? Y Chávez lo decía. Recuerden ustedes cuando dijo a mí nunca, porque me impactó en un aló presidente, cuando se inaugura la penitenciaría de Coro y él se para a tomar un café cuando la van a inaugurar y entonces se acerca una señora y le dice: Chávez, no tenemos agua. Y Chávez va y hace la reflexión. Tardaron en el estilo que él hablaba. Entonces, él dice, y me hablaban de que se invirtieron tantos millones de dólares, presidente, y tantos millones de bolívares. Entonces él dice, en 5 años que tardó la construcción, a nadie se le ocurrió, a ningún ministro, al gobernador, a los alcaldes, a los directores, a los ingenieros, a nadie, que había que ponerle una cometida porque había agua que llegaba a la penitenciaría de Coro. Había que hacerle un ramal para atender ese poblado. A nadie se le ocurrió. Eso lo dijo Chávez, eso lo escuchamos todos.
Y efectivamente era el reclamo permanente de Chávez. El golpe de timón le dice a los ministros, ustedes vayan y pasen 3 días en los barrios, reúnanse con la gente, estén allí. Eso no se cumple, Rodolfo. Eso es lo que nosotros reclamamos, por eso nos distanciamos del proceso revolucionario encabezado corrijo, no del proceso revolucionario. Nos desvinculamos del gobierno del presidente Maduro y del PSUV, que nosotros hemos cuestionado y hemos señalado que es un partido que se ha pervertido en el tiempo. Ya que no cree en el CLAP como política, tampoco cree en el carnet de la patria, ¿qué políticas sociales el gobierno ve con buenos ojos o ve positivas Reinaldo Quijada? Todo lo que se comenzó haciendo era extraordinario. No, pero políticas que estén actualmente en curso. Claro, las que están, por ejemplo, la misión Barrio Adentro. La misión Barrio Adentro es espectacular. Aquí no habían médicos en nuestro barrio, de repente en un solo barrio llegaban 18 médicos. ¿Cómo se fue construyendo Barrio Adentro? Eso respondía sí a un concepto revolucionario. ¿Qué hace Chávez? No se golpea contra la pared diciendo vamos a desarrollar, a mejorar el Ministerio de Salud. No, el Ministerio de Salud había muchos vicios, entonces crea algo paralelo que se le ha criticado, bueno, es algo paralelo, pero es que el Ministerio de Salud no servía y no es fácil. Alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué no lo arregla? Porque ya hay demasiados vicios internos, tú no puedes dinamitar el Ministerio de Salud y crear un ministerio nuevo. Entonces, ¿qué hace? Ideas nuevas. Las misiones sociales fueron ideas nuevas, muy novedosas. Contamos con la elaboración de la Revolución Cubana y llegan, en el año 2003, llegaron 10.000 médicos cubanos en un solo año, que fueron a trabajar con la gente nuestra. Había un entusiasmo inmenso, la gente lo recibió, el 85% de los colaboradores vivieron en casa de venezolanos y venezolanas, compartieron su vida difícil, adaptaron un consultorio popular, porque no existían los hexagonales todavía, los consultorios hexagonales, los adaptaron allí, ese entusiasmo en las misiones educativas, la gente con sus cuadernos, estudiando, misión Sucre, misión Rivas, misión Robinson, había un entusiasmo, pero eso se fue diluyendo en el tiempo. Están allí, yo no digo que no existe, muy mermada, porque no hay los recursos, equipo que se paraliza o servicio que se paraliza, pasa meses eternos ahí para que lo vuelvan a activar. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay la reposición de los equipos, etcétera, etcétera. Entonces no, muchas cosas se hicieron. Nuestro cuestionamiento es que todo eso fue quedando en el camino. Por ejemplo, cambiando de tema totalmente, la industria petrolera. Aquí se pagaban, los consorcios internacionales extranjeros pagaban 1% de regalía, se aumenta a 30%, el impuesto sobre la renta se aumenta a 50%, se captaron 350.000 millones de dólares adicionales y se invirtieron en esos primeros años 500.000 millones para saldar la deuda social. Eso es importantísimo, pero todo se ha caído, no ha habido continuidad, pero hablamos que somos hijos de Chávez. ¿Qué opinión le merece Reinaldo Quijada a algunos líderes opositores que han viajado por el mundo clamando, pidiendo sanciones en contra de Venezuela? ¿Está de acuerdo Reinaldo Quijada con esas sanciones? No, a mí me parece una ridiculez, como por ejemplo una ridiculez el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. ¿Qué es eso? Es una tontería, pero absurda, total. Primero, no tiene ningún carácter vinculante, por lo tanto es una ridiculez total. Y después está viajando allí, a mí me parece hasta patético verlos viajando, reuniéndose con un montón de presidentes que ninguno tiene credenciales morales, o la inmensa mayoría de ellos no tiene credenciales morales. Entonces, ellos han debido participar bajo las políticas y la ideología que ellos defienden, y decidieron no participar, lo que me parece un absurdo total. ¿Por qué Reinaldo Quijada nunca participó en la MUD? Porque nunca he creído, no me he sentido para nada identificado con la MUD. Yo respeto a algunos dirigentes de la oposición. A mí me parece, por ejemplo, que está ahorita, pero no lo digo por eso ni por hacerle propaganda a Henry Falcón. A mí no me gusta Henry Falcón, me parece que no está planteando suficientes ideas al país de manera concreta. Ayer salió un programa de gobierno, pero él... pero por ejemplo, a mí me parece una persona muy preparada, un Claudio Fermín, por decir algo. Y entonces, Rodolfo, un país tiene que ser plural, no puede ser
no plural. Por ejemplo, el comandante Chávez, que hay que dejar de endiosarlo, el comandante Chávez hizo cosas extraordinarias y también cometió muchísimos errores, y eso hay que decírselo al país, porque nadie, ningún ser humano puede, digamos, decir, bueno, no, yo no cometo ningún error. Por ejemplo, el presidente Chávez cuestionó a todo el sector empresarial privado y lo calificó de burguesía parasitaria. No, hay empresarios muy serios, como hay empresarios muy maulas, y muchos de esos empresarios maulas y pillos, el gobierno y las instituciones públicas, vamos a decir no el gobierno, pero muchas instituciones públicas como Casa hicieron negocio con esas empresas de maletín o intermediario, y eso fue progresivamente desangrando el país, con la mala suerte que bajaron los precios del petróleo, no se mantuvieron altos, y entonces, bueno, desangraste al país progresivamente, y además la misma recesión económica mundial, no un complot internacional, la recesión económica mundial hizo que los precios bajaran. ¿Reinaldo Quijada va hasta el final o puede declinar su candidatura en favor de otro candidato? No, nosotros vamos hasta el final. Nosotros creemos que esta lucha es necesaria. Hay que hablarle con claridad, hay que recuperar la seriedad de la política. La política se construye con elementos concretos, diciéndole la verdad a la gente. Quiero señalar que el presidente Chávez en una sola oportunidad públicamente hizo referencia a mí, que fue el 31 de mayo del 2010, en un gabinete económico que estaba transmitiendo por el Venezolana de Televisión, y dijo Reinaldo Quijada, y ahí comete un error porque él dice, él es hijo del agricultor Concho Quijada, sobrino del gran amigo y revolucionario Manuel Quijada. Es al revés, yo soy hijo de Manuel Quijada y sobrino de Concho Quijada. Reinaldo Quijada, siempre crítico, eso es muy bueno. Recuerdo también que en el golpe del timón, el último discurso emblemático del presidente Chávez ante su fallecimiento, él pidió, no le tengamos miedo a la crítica y a la autocrítica, pidió la reflexión, el estudio, prepararse. Esos son elementos fundamentales, pero no se cumplen. Yo quisiera que Reinaldo Quijada, como apasionado de la literatura, de la dramaturgia, para terminar el programa nos dijera, si le tocara escribir un ensayo, ¿cómo terminaría sobre estas elecciones? ¿Cómo terminaría el capítulo del 21 de mayo, el día siguiente después de las elecciones? Yo diría que habría que escribir algo ahí, la lucha continúa por recuperar el país, independientemente del resultado, hay que seguir luchando. La construcción de un país la hace toda la gente, no la hace una persona, no la hace un equipo de gobierno, no la hace un partido político. Requiere del concierto de todos los venezolanos y venezolanos. Nosotros decimos que la mayoría del país venezolano es un país decente, es un país que quiere salir de esta situación que es dramática. El éxodo al cual no hablamos de venezolanos es algo que debería indignarnos. No es posible que haya tantos venezolanos buscando destino y un proyecto de vida, sobre todo jóvenes, en otros países. Eso es totalmente indigno de un gobierno. Para mí, y yo lo he señalado de manera muy, muy contundente, que el presidente Maduro es indiferente a ese éxodo venezolano, y es una demostración también de su falta de liderazgo. Candidato, le agradezco su presencia el día de hoy. TV siempre estará pendiente de la cobertura en estos días de campaña electoral de las actividades que usted tenga. Hoy quiero terminar el programa de una manera diferente. Hoy escuchamos un lado distinto al que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, y quiero que usted en su casa saque sus propias conclusiones. El desenlace de hoy lo pone usted. Los invito a seguirnos en una próxima entrega. Agradecido.